Muy buenos días y bienvenidos a esta clase de electrodinámica. Bueno, para empezar, quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta ahora de lo pero de lo. Buen día, profe. Sí, yo tengo una pregunta respecto al deber. Em, es que justo al finalizar lo que es el análisis de la ecuación de Laplace me quedan igual unas constantes. No pasa nada si es que queda así, no tengo que conocer el valor porque me queda justo en A1 de la función de X y me queda con también B2 de la función de G. Entonces, no tengo que saber esos valores, o sea, buscar la forma de darles algo o no pasa nada si se quedan así. Eh, Imagino que usted aplicó las condiciones, era, ¿verdad? No sé qué problema es. Sí, apliqué las condiciones de frontera, pero no logré, aplicando las condiciones, pues hallar un valor, sino más bien solo eliminar una de las dos constantes que hay para cada exponencial. En este, No en el del deber que era más de la superficie que es como rectangular. ¿eh? Sí, en ese. Bueno, se supone, ¿no es cierto?, que como tenemos función ya función dada por eras cuyos condiciones están completamente dadas, esta zona se supone que deberíamos tener potencial completamente determinado. Entonces, en ese sentido, todas las constantes salen de la serie de potencias, digamos, del potencial, deberían estar dadas, ¿no? Todas, absolutamente todas. Porque la única que, por ejemplo, podría ser una constante arbitraria, digamos, ¿no? Es el potencial constante, digamos. Sí, igual en este caso creo que ha dado. ¿Cuál fue el tono? Igual, profe, tuve el mismo inconveniente. Ah, y al derivar y encontrar el campo, esas constantes les dan. No llegan a afectar porque salen al momento de derivar, como son constantes, salen. Igual al momento de establecer el potencial como una serie, igual salen de la serie. Claro, si es que es así, es decir, es que el campo unívocamente, campo cumple con de frontera, la solución está bien. Sí. Ya, eh, eh, podría estar indeterminado, digamos, bastante nada, pero igualmente cuando calculan el campo, todo eso desaparece, el campo está unívoca y cumple con las condiciones de borde. Sí, es, eso se puede explicar, ¿no es cierto? Esa sería la idea, digamos. Imagino que subieron el deber, ¿no? Podría revisar ustedes dos. Deberían estar completos antes. Era una zona de espacio completamente limitadas, fronteras tienen funciones dadas, ¿no? Sí, ¿no? ¿Algo más?
Profe, yo tengo otra pregunta, pero con respecto a las condiciones de frontera. Eh, Cuando se tiene el potencial siempre va a ser continuo, así se tenga una superficie, ¿cómo es? Una superficie de carga o no. Claro, No, así es. potencial siempre es continuo. El eléctrico, frontera, ¿no? De las condiciones de frontera en electrostática, ya, digamos, cuando cargada, ya, el campo eléctrico es así. Y aquí, ¿no es cierto? Cascarón esférico y una superficie cargada, vamos a ver, ¿no? Que el campo justo al atravesar la frontera es continuo, sí, pero, ¿no es cierto? Como el campo eléctrico es siendo el gradiente de un potencial, cuando atraviesa una frontera y voy desde el lado uno al lado 2, ¿no es cierto? La frontera, esto es infinitamente pequeño. Me acerco a la frontera por la izquierda y por la derecha de este plano frontera cargado por esto. Vamos a ver que esta integral, cuando este dl, ¿no es cierto?, tiende a ser cero, ¿sí? Como el campo eléctrico no es divergente, entonces básicamente esta integral tiende a cero, el campo eléctrico, el continuo. Entonces, ¿no? Siempre el potencial eléctrico tiene que ser una función continua, digamos, ya en todo el espacio. Eso es por función, ¿ya? Listo, profe. Gracias. Profe, ¿puede explicar un poco lo que era ese ejercicio sobre esa esfera bueno, ese cascarón que estaba cargado en la parte superior e inferior con un potencial diferente? Porque no lo entendí muy bien. ¿Vale? A ver, sí, justo porque no le caché muy bien, porque no supe bien cómo le sacó el potencial ahí con los polinomios estos. Bueno, pues este acabamos, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente, ¿no? Lo importante aquí es establecer. Entonces, básicamente, ¿no? Nosotros habíamos antes dicho que nosotros no podemos tener condiciones de frontera y digamos un espacio donde no es eléctrica, de manera que pasar el campo, bueno, al reemplazar, ¿no? De que el campo eléctrico proviene del gradiente de un potencial de Laplace de Maxwell, llegamos a la ecuación de Laplace. Sí, y ahí podemos, ¿no? Dependiendo del tipo de frontera, utilizar las coordenadas más adecuadas para aplicar la simetría, ¿ya? Y hacer separación de variables, ¿no? Expresar la solución en serie. Sí, entonces, ¿no? Nosotros podemos para escribir la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas, hacer separación de variables, ¿no? Serie es usualmente series exponenciales reales explicadas por series que vienen a ¿ya? Y esa es la forma, ¿no es cierto?, que nos va a salir en cartesianas, ¿no? Coordenadas esféricas, se tiene algo parecido. Las esféricas para resolver la ecuación de Laplace va a tener tres funciones, ¿no? Radio del ángulo z, ángulo x, ¿no? Bien. Y entonces la parte radial básicamente se puede escribir así para que se ecuaciones y esta va a ser la forma de variables. Ya, si hacemos esto, ¿no es cierto?
van a quedar dos formas de expresar esas series. ¿Sí? La forma más natural que sale de allí es esta, ¿no? Es utilizando las series esféricos. Y entonces aquí, por ejemplo, potencial eléctrico depende del ángulo teta y el ángulo phi. ¿Ya? ¿Dónde, no es cierto? Los armónicos esféricos tienen a ser, estudiado esto, bueno, debieron haber estudiado, ¿cierto? Tenemos dos números naturales que definen esto, el L y el M, ¿cierto? Donde el M, no sé, para L, no sé, para M hasta L. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Aquí nosotros podemos ver el 0, ¿no es cierto? 1, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Y aquí nos podríamos fijar, por ejemplo, que todos los que tienen M de 0 dependen de phi. ¿Sí? Y el M igual a 0 no depende de phi. A lo acá, ¿no es cierto? Para el igual a 2, todos los que dependen de phi, ¿ah? Todos los que tienen M diferente de 0 dependen de phi. ¿Sí? Los que tienen M igual a 0 no dependen de phi. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Este de aquí es básicamente el polinomio de Legendre de igual a 2. ¿Ya? Mientras, ¿no es cierto? Que estos de aquí son proporcionales al polinomio. Bueno, aquí creo que le falta un 2 en el entorno, pero bueno. Y este de aquí es la derivada del polinomio de Legendre 2 una vez. Sí, y este es el que se llama el polinomio de Legendre. Ya, que le derivamos dos veces a esta cosa, a dar, ya, y hay que fijarse, ¿no es cierto? Tenemos acá y lo mismo acá. Sí, lo que está cambiando aquí, voy a explicar con rojo, es los potenciales imaginarios. Sí, esos exponenciales imaginarios son los que están cambiando, ¿no? Es de a la menos 2 y phi, este es de a la más 2 y phi. Por ejemplo, aquí los signos son completamente iguales, ¿no? Por ejemplo, dos términos igual entre aquí. Perdón, son cambiados, ¿no? Ya. Y entonces se establece, ¿no? Que los armónicos esféricos de manera general se pueden escribir entonces como bueno, una cierta constante formalización, polinomio de Legendre asociado, exponencial imaginario de MFI. Sí, todo esto supongo que porque cero, ¿no es cierto? Pues sí, los negativos, ¿ah? Pues nada más, ¿no? A la M o con... Sí, y entonces, ¿no? Lo que nosotros podemos ver aquí es que tenemos un polinomio, o bueno, una serie que dependa de phi, ¿sí? Deberán aparecer estos coeficientes. Si tenemos un problema que no dependa de phi, todos estos armónicos esféricos deberán ser cero y solamente me voy a quedar con los esféricos de cero. Sí, lo mismo acá, ¿no es cierto? Hay dependencia en phi, y es que el problema es simétrico en phi, todos estos van a anularse, lo único que me voy a quedar es con los polinomios, ¿no es cierto? A la cero. ¿Sí? Eso de aquí lo que significa, ¿no es cierto? Es que si tengo un problema que sea simétrico, ¿sí? Tengo un problema, por ejemplo, como este, ¿no? Voy a escoger el eje Z en esta dirección. Ahí está mi eje Z, ¿no? Digo, voy a escoger mi eje Z aquí, ¿ya?
Y ese eje Z, entonces, voy a decir, ¿no es cierto? Por la simetría que tiene el problema, el potencial no va a ser función de Z, puede ser función de, bueno, no va a ser en coordenadas esféricas, ¿no es cierto? Puede ser función de R, puede ser de teta, pero no puede ser función de phi. ¿Ya? Por la simetría, ¿no es cierto? Porque si realizo un giro alrededor de este eje, el potencial es exactamente el mismo. Y entonces esto me da simetría en phi, ¿ya? Alrededor del eje Z, ¿no? Entonces el potencial no debe depender de phi, porque la distribución, porque el problema es simétrico, ¿no? La de carga va a tener una simetría alrededor de esta variación de este eje. Sí, ¿y eso qué es lo que me permite, ¿no es cierto? Eso simplemente me permite decir entonces eh, ¿no es cierto? Yo tengo este potencial expresado naturalmente a partir de la separación de variables en las esféricas, automáticamente voy a llegar a esto, ¿no? A las variables va a quedar una función imaginaria, una función depende del coseno teta, que son los apólitos de Legendre, y la multiplicación de estos dos forman los armónicos. ¿Ya? Y entonces, ¿no? La serie naturalmente, resolviendo la parte radial inclusive, sale así. Pero, ¿no es cierto? Yo digo, tengo un problema que no depende de phi. Como no depende de phi, todos los polinomios que tienen una dependencia en phi, es decir, todos estos polinomios, ¿no? Todos los m diferentes de cero se van a anular. Me va a quedar simplemente polinomios, los armónicos esféricos con igual a cero. Pero no, con m igual a cero según esta ecuación, si m es igual a cero, ¿sí? Los armónicos esféricos son directamente proporcionales a los polinomios de Legendre L. Y entonces, ¿no? En vez de expresar la serie como una combinación lineal de los polinomios de Legendre, de los armónicos esféricos, yo puedo expresarla como una de los polinomios de Legendre. Y entonces, ¿no? Cuando tengo simetría alrededor de un eje, y ese eje lo elijo como el eje Z, ¿ya? Yo puedo expresar el potencial de esta manera. Entonces, para problemas que tengan simetría axial, yo puedo expresar el problema así, por ejemplo. ¿Sí? Diferente sería, por ejemplo, esto de acá. Y sí, por ejemplo, ¿no? Digo, yo tengo, no, no, yo tengo, por ejemplo, un problema así. ¿Sí? Entonces aquí, digamos que el potencial aquí está cortado, esta superficie esférica está cortado por dos planos, ¿no? Plano que sería este de aquí, ¿cierto? Y otro plano que sería este de acá. Y esto es como cortar una naranja en cuatro partes, ¿ya? Y entonces el gajo de aquí, ¿no es cierto? Esta partecita de aquí se conecta a un potencial más, el de acá a un potencial menos, y acá atrás hay otros dos, ¿no? Que están alternando, por ejemplo. Entonces, si yo elijo cualquier eje, aquí pierde la simetría, ¿no? Por ejemplo, digo, voy a elegir el eje Z aquí, ¿ya? Y digo, ¿no? Este eje Z, si hago un giro alrededor de este eje Z, el potencial cambia, ¿ya? Porque si hago un giro de 90 grados, este que es más B va a venir acá y el potencial menos B va a ser reemplazado por este gajo de acá, digamos, este pedazo del cascarón más B, y el problema habrá cambiado y la distribución de carga cambió. Ya, entonces, ustedes eligen cualquier eje, ¿no es cierto? Que no sea el, el bueno, cualquier eje, de hecho, ¿no? Cualquier eje que pase, que les ocurra, el problema va a seguir teniendo una dependencia en R, en teta y en phi. Ya, este problema no tiene simetría. Sí, cambio, ¿no? Por ejemplo, si me voy al tema de aquí, donde este de aquí tiene un cascarón esférico con una densidad de carga uniforme y un agujero aquí, sí, elijo yo el eje Z aquí, sí, este problema tiene simetría axial. Y entonces yo podré expresar, ¿no es cierto? Potencial
solución simple Legendre. Mientras que, por ejemplo, en este problema de acá, ¿sí? El potencial yo no lo podré expresar solamente con polinomios de Legendre, sino que yo le deberé expresar en función de los armónicos esféricos. Sí, entonces, ¿no? Dependiendo si yo puedo tener un eje de simetría, yo voy a escoger, ¿no es cierto? O polinomios o una serie en polinomios de Legendre, ¿sí? Tengo simetría alrededor de un eje, o una serie en armónicos esféricos. Finalmente la ecuación va a ser la misma, va a ser muy parecida. Esta es una sumatoria doble de L de M, este es solamente de L, ¿no? El M desapareció por esto, ¿no? Esto, ¿no? Todas las dependencias en phi que vienen aparecen. ¿Ya? Y todos estos términos, cero desaparece, y básicamente los esféricos pueden irse a los polinomios evaluados en el coseno. ¿Ya? Y entonces, aquí estamos haciendo exactamente eso, ¿no? Entonces, como tenemos solamente una esfera separada en tres partes, ¿ya? Entonces tenemos, ¿no? Al más b cero, está el potencial cero, la parte de acá abajo, ¿no? La capa inferior al potencial menos cero. Sí, yo podría expresar, ¿no? El laplaciano cero y hacer separación de variables. Entonces, ¿no? El potencial solamente por la simetría que tiene alrededor del eje C, solamente va a tener una dependencia eta. ¿Ya? Y en R, ¿sí? Tanto dentro como fuera. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Se puede plantear forma de simetría. Sí, entonces no va a depender, ¿no es cierto?, de los m, excepto del m igual a cero, todos los armónicos esféricos de acá, todos los armónicos esféricos de aquí, todos los m diferentes de cero van a desaparecer, esta se va a simplificar a este. ¿Ya? ¿Claro? Sí, profe. Y ahí, ¿no es cierto?, no se trata nada más que de resolver, ¿no? Es decir, ya ustedes pueden tener, por ejemplo, potencial, no sé, serie de Legendre, y si quiero resolver en la parte interior, ver, ¿no es cierto? Parte interior, digamos, ¿no? Para, para R menor R, sí. Entonces, para R menores que R, naturalmente, el potencial, por ejemplo, para R menor que R, no sé, el potencial tendrá que desaparecer los términos divergentes. Ya, para R mayores que R, ¿cierto? Tendrán que desaparecer los términos divergentes. Ya, porque aquí, ¿no es cierto? R menor que R, aquí digamos R igual a 0 es el término que hace divergente a R de aquí. Y por lo tanto todos los B sub L tienen que ser 0, mientras que acá no. Con exterior, ya, aquí hay un R tiende a infinito que hace divergente en cambio a todos de acá, excepto naturalmente al 0, ¿no? Al L0 más bien. Y entonces todos estos términos tienen que todos estos términos tienen que desaparecer y solamente me van a quedar los coeficientes B, ¿no es cierto? Estos en el infinito a 0, mientras, ¿no es cierto? Estos en 0 tienden a 0, ¿sí? Y estos, ¿no es cierto?, que son divergentes en cada caso, los voy a anular. Entonces, primero lo que tengo que anular es términos divergentes, ¿sí? Entonces, anulando términos divergentes me aseguro que el potencial nunca sea divergente, porque si el potencial es divergente, naturalmente la continuidad. Sí, eso, por ejemplo, va a ser un problema, o eso es un problema, ¿no es cierto? Cargas puntuales. Sí, porque yo tengo una carga puntual, por ejemplo, hay una carga puntual de origen, naturalmente que el potencial cuando R tiene 0 es divergente. Sí, pero si son cargas distribuidas, yo no voy a tener puntuales.
Entonces aquí en todas estas superficies voy a tener cargas distintas. No debería tener potenciales divergentes, porque son iguales. Entonces por eso elimino. ¿Ya? Y entonces aquí me queda la forma funcional del potencial dentro, 1, ¿no es cierto? El potencial fuera. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Yo ya podría, en este caso, ya podría simplemente resolver, ¿no es cierto? Y decir entonces, aplicar las condiciones de frontera. Sí, ¿esto qué quiere decir, no? De frontera, digamos, van a ser. ¿Ya? Esta es la condición de frontera, ¿no? En R igual a R, potencial vale B sub 0, 0 o menos 0, dependiendo de cuánto valga teta. ¿Ya? Y entonces tengo estas condiciones, ¿no es cierto? De frontera. Y ahora aplico estas condiciones de frontera acá. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Este potencial, la frontera en R minúscula igual a R mayúscula, debería ser igual a esto de acá. ¿Ya? Y eso es lo que hago, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Eso ahí digo, potencial en la zona 1, digo así, ¿no es cierto? Potencial en la zona 1, por ejemplo, he evaluado R igual a R, hay cualquier teta, ¿sí? Simplemente es, ¿no? Pues la sumatoria sobre L, de A sub L, L, de sub L, ya. Y esto es igual, ¿cierto? Y esto es igual a más B sub 0, ¿sí? 0 o menos B sub 0 dependiendo del valor de T. ¿Sí? Valor que está acá arriba en este 0, toda esta zona A es 0, 0, ¿no? Entonces, esta sería mi frontera, ¿ya? ¿Qué podemos hacer allí, no es cierto, para hallar estas condiciones? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos, no? Habría que recordar que los polinomios de Legendre son ortogonales, es decir, ¿no es cierto? La integral de un polinomio de Legendre, L', por ejemplo, ¿sí? Por, ¿no es cierto? P sub L del zeta, zeta, zeta. Esta es la condición de normalización. Y entonces, estos polinomios de Legendre integrados en todo el rango teta entre 0 y pi, ¿ya? Son básicamente ortogonales. ¿Sí? Les va a dar 2 sobre 2 a la de delta L. Y entonces, si multiplico dos polinomios de Legendre, ¿no es cierto? Integro en el ángulo sólido, bueno, en teta, ¿no? Esto recuerden que viene del ángulo sólido, ¿no es cierto? Cambio de variable. Esta es la condición de ortogonalización de los polinomios de Legendre. ¿Ya? Y esta condición de ortogonalización, ¿sí? Pues esta condición de ortogonalización, ¿no es cierto? Esta, ¿sí? O para los armónicos esféricos, ¿no? Esta que ya están dados, ¿sí? De estas condiciones de ortogonalidad, ¿no es cierto? Esta de aquí, esta de acá, o esta de acá para los polinomios de Legendre, esta condición de normalización es la que se utiliza para encontrar estos coeficientes. ¿Sí? Porque ¿qué yo puedo hacer, por ejemplo? Voy a empezar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Con esta condición de normalización, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es esto, ¿no? Yo lo que podría decir, con esta condición de con esta condición de normalización, ¿sí? Yo podría decir, ¿no?
ocupo esta condición de normalización para hallar estos a su vez, es decir, para separar uno de ellos, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que yo hago? Ya digo, voy a la sumatoria que tengo aquí, ¿sí? Voy a multiplicarle, ¿sí? Todo esto por un P sub L prima, ¿ah? P sub L, ¿no es cierto? Allí, y voy a integrar en todo el ángulo sólido. Bueno, en todo el ángulo teta. ¿Sí? Entonces, multiplico por P sub L prima, ¿ya? Multiplico por P sub L prima e integro, ¿ya? Y eso lo mismo hago al otro lado. Esto quiere decir, ¿no es cierto? Lo mismo hago acá. Ya, entonces, a todos estos términos de aquí, los multiplico, ¿no es cierto? Por, integro entre 0 y pi, los multiplico por teta, teta, ¿sí? Y entonces, ¿qué me va a salir, no es cierto? De toda esta condición que yo tengo aquí, ¿sí? Esto me sale simplemente la integral de 2 sobre 2 a la L más 1 y el delta L'. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir, no es cierto? Que todos estos términos de la sumatoria se hacen cero por la condición de ortogonalidad, excepto el término cuando L es igual a L'. Pues todas estas sumatorias van a hacerse cero y aquí me va a quedar finalmente, ¿no es cierto? Va a quedar finalmente A sub L', R a la L', el único término de cero, 2 sobre 2 a la L' más 1, ¿ya? Es igual a esta integral, ¿sí? A toda esta integral, ¿ya? Dependiendo de la zona que sea, ¿no? Más b sub 0, 0 o menos b sub 0, ¿ya? De p sub prima, lo teta, teta de teta. Todo eso me va, ¿sí? Y entonces aquí, ¿qué es lo que he logrado, no es cierto? Eliminar todos los a sub L y quedarme solo con uno de ellos, que es el prima. ¿Ya? Y entonces aquí yo ya podría tranquilamente despejar, ¿no es cierto? Y decir a sub L prima, ¿ya? O a sub L, me da lo pues 2 a la L más 2, R a la L que pasa dividiendo, ¿sí? De esta integral, ¿ya? Y esta integral, ¿no es cierto? Vale, entre 0 hasta eta 0, la integral vale más b sub 0, polinomio engendre, seno de teta, ¿ya? Más, ¿no es cierto? Bueno, la otra integral que vale 0, de teta sub 0 y pi menos teta sub 0, y la otra integral que vale entre menos 0 hasta pi, vale menos 0, entre, ¿no es cierto? Teta, ¿ya? Y este es el coeficiente a sub L que necesito. Y entonces solo lo único que se trata aquí es de integrar esto. Ya tengo el coeficiente a sub L para todos los diferentes L que existen. Ya, y eso es, ¿no es cierto?, lo que se está haciendo aquí. Sí, ya de un lado, ¿no? De un lado, y entonces aplica, sí, y me va a quedar esta integral, y de ahí tengo que integrar. Sí, entonces integrando esta cosa, ¿no es cierto?, ya es simplemente lo que se... Claro. Aquí Profe, podemos haber preguntas. sí, profe, ¿esta es la única manera para hallar a sub L o hay otras más? No, es la única manera. Es como decir, ¿no es cierto? Es exactamente a decir, por ejemplo, tengo, ¿no es cierto? Por ejemplo, digo, tengo una serie, ¿no? Ax cuadrado más c, ya. Y esto tiene que ser igual, ¿no es cierto? A 2x cuadrado 4. ¿Sí? ¿Cuál es la única manera de hallar cuánto vale a, b y c? Como esta igualdad, ¿no es cierto?, es cierta para todo x elemento del real, es decir, para todo el espacio, ¿sí? La única opción, ¿no es cierto?, es que A sea 2, ¿verdad? B sea
3 SA4. Entonces, cuando hago esta igualdad, ¿no es cierto? Este coeficiente tiene que ser igual a el x del dx y el término independiente al término independiente. Aquí estoy utilizando la condición de ortogonalidad implícitamente. Sí, porque no hay otra forma, ¿no es cierto? Si A no vale 2, B no vale menos 3 y C vale 4, esto va a ser igual a esto para puntos particulares de los reales, no para todos los reales. Entonces, de esta condición, cuando igualo cada término a cada término, es la ortogonalidad. Sí, entonces, ¿no? Cuando yo igualo cada término de aquí, aplico la condición de ortogonalidad, lo que estoy haciendo es igualando el término de aquí al término de acá, y esto es lo que se hace matemáticamente. Lo que se hace matemáticamente, ¿no es cierto? Cuando aplico esta condición de ortogonalidad y despejo. Eso es básicamente. Sí, Sí, profe, gracias. es la única manera de hallar los coeficientes, al menos de esta forma, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí. A veces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Las condiciones de frontera son dadas por el potencial, o las condiciones de frontera son dadas por el potencial, yo realmente no necesito calcular este potencial. Sí, porque automáticamente solo de las condiciones de frontera de aquí, yo ya puedo saber cuánto vale los A sub L. Ya está dado. Nunca necesité los B sub L. ¿Para qué necesitaría este potencial de acá? Por ejemplo, ¿para qué me serviría? Al 2. Tal vez para calcular el campo eléctrico fuera Ya, de la esfera. ya. Entonces, ¿qué podría hacer, digamos, ¿no es cierto? Con el potencial 1 ya aquí sería de resolver esta serie, ¿no es cierto? Bueno, de resolver estas integrales, ya, calcular, ¿no? Sí. Lo mismo con B sub L, ¿no? Puedo hacer lo mismo para el potencial 2, aplicar estas condiciones de frontera. Tengo otra frontera, ¿no es cierto? Que es el infinito, que el potencial vale 0, y automáticamente cuando elimine estos coeficientes, este potencial en el infinito ya vale 0, automáticamente. Ya cumple mi condición de frontera en el infinito, y ahora tengo que hacerle cumplir la condición de frontera en esta frontera n mayúscula. Ya, entonces de ahí voy a sacar todos los b sub l, algo parecido a lo que está aquí, ¿no? Parecido. ¿Ya? ¿Qué necesitaría si yo quiero calcular la densidad de carga superficial? Y esto es lo que yo quiero. ¿Qué necesitaría? ¿Cómo calcularía esa densidad? ¿Qué dice Telmo Aguilar? Telmo, Eh, calcularía. Como ya tenemos el campo, el potencial eléctrico, podemos conseguir el campo eléctrico y justo la componente del campo que es normal a la superficie es producida únicamente por la carga, así que ahí podemos conseguir la carga. Ah, tenemos una frontera, ¿no es cierto? Voy a tener el campo interno, campo externo. Sí, soy yo la carga aquí. Entonces, ¿qué necesitaría yo realmente? ¿Qué necesitaría? Y obviamente, los que de hecho radiales, ¿no? Externa. ¿Qué necesitaría yo realmente para calcular la carga en la frontera? Yo necesito los dos campos, ¿sí? Porque ustedes recordarán la condición de frontera, ¿no es cierto? E1, la norma 2.2, bueno, 2, ya. Todo esto es igual, ¿no es cierto? La densidad de carga en la frontera sobre el vacío, si está vacío, como es el caso. Y entonces,
Para calcular la densidad de carga en la superficie, yo necesitaría tanto el campo interno como el externo. Sí, en cambio, no solamente el campo interno por A o B cosas, dependiendo de lo que esté resolviendo, no necesitaría resolver el externo. Sí, entonces, para la carga superficial que genera, que induce este potencial, sí necesitaría resolver los dos campos. Y esta es la frontera para la frontera, que es un cascarón, por ejemplo. Claro. Profe, una pregunta. En este caso, ¿no podríamos decir que el campo eléctrico, digamos, es radial o tiene alguna simetría de esa forma para poder aplicar ley de Gauss, digamos, ¿cierto? Y de esa forma poder despejar la carga. Ya, ¿por qué no, cargados? Porque no sabríamos si el campo eléctrico tiene simetría, o sea, Ya, de como hecho, ¿por una qué no simetría tiene simetría? radial. ¿Por qué no tiene simetría? Sería por la forma en la que se nos da el potencial, o sea, como tenemos esta sumatoria con armónicos esféricos, esa de primera vista uno no podría decir que tiene simetría, ¿no es cierto? Solamente si tiene simetría radial. Bueno, de hecho, aquí, lo que pasa es que aquí, ¿no es cierto? Este problema, cuando yo tengo el potencial, por ejemplo, aquí arriba digo esta tapa superior, ¿no es cierto? Cono de ángulo θ cero está conectada al potencial más B sub cero y tapa inferior al potencial menos B sub cero. Todo lo que sobra, ¿no? El medio está conectado a cero. Esta forma del potencial ya de entrada me hace que pierda simetría alrededor de una, eh, algo así. Era, por ejemplo, esta, digo, alrededor de la esfera en rojo, ¿sí? No voy a tener un problema simétrico, ¿sí? ¿Por qué no es cierto? Porque, por ejemplo, me ubico en este punto de aquí, en este punto de acá 2, ¿sí? Me ubico en este punto de acá abajo 3. Todos estos ven una distancia diferente del potencial. Este B, ¿no es cierto? Tiene más cerca al potencial más B sub cero. Este punto 2 B más B sub cero arriba, menos B sub cero abajo. Este punto 3 B menos B sub cero cerquita de él. Todos estos puntos ven algo diferente. Entonces no son simétricos. ¿Sí? Y entonces, si bien la ley de Gauss se va a cumplir en el sentido de que el flujo del campo eléctrico va a seguir siendo igual a la carga encerrada, esto se va a seguir cumpliendo, yo ya no voy a poder decir por la simetría, esta integral es igual a esta integral, yo ya no voy a poder decir que es igual a esta integral. Y todo esto ya no puedo hacer. ¿Por qué? Porque como no tiene simetría esférica, el campo no es radial, ¿sí? Porque justamente estoy viendo que no hay simetría esférica, ¿no es cierto? Tres puntos ven un potencial diferente, ven una distribución de carga diferente, y, ¿cierto? El campo no es radial, el campo tampoco va a ser el mismo en 2 y en 3, eso es evidente porque ven diferentes eh, potenciales y por lo tanto no es una constante sobre la superficie esférica y por lo tanto no puede salir. Todo esto de aquí yo ya no puedo hacer. Y entonces esto va a seguirse cumpliendo, pero yo ya no voy a poder utilizar esta ecuación para sacar el campo eléctrico y calcular el campo. Ya no puedo hacer esto. Todo esto de aquí, ya esto está mal hecho. Todo esto de aquí no puedo hacerlo, está mal. ¿Ya? Porque ni el campo es paralelo no es radial y por lo tanto no es paralelo al diferencial de área porque no tiene simetría esférica tal como se ve aquí. Y el campo tampoco es el mismo en la superficie y no puede salir. Todos estos dos pasos que se utiliza para calcular la ley de Gauss son falsos, están mal hechos. Esto sigue siendo cierto. Siempre será cierto porque esta es la ecuación. Entonces, el flujo del campo eléctrico es igual a la carga cerrada, sí, sigue siendo cierto, ¿verdad? Pero no necesariamente, eh, más dicho, no puedo utilizar esta ecuación para calcular el campo. ¿Claro? Sí, profe, gracias.
Ok, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, ya podría utilizar otras ecuaciones, ¿no es cierto? Otras condiciones de los polinomios de Legendre que se llaman una igualdades, ¿no es cierto?, de los polinomios de Legendre, pero sea como sea, de aquí yo ya podría resolver. ¿Sí? Como por ejemplo los polinomios de Legendre son pares o impares, dependiendo si son L's positivos o L's negativos, de aquí automáticamente yo voy a ver, ¿no? Polinomios cuando el L es positivo, es decir, es par, más bien dicho, los polinomios de Legendre son pares. Para L es par. ¿Sí? Como estos son pares, ¿no es cierto? Las dos integrales se van a anular, los coeficientes pares van a ser cero. ¿Sí? Mientras, ¿no es cierto? Coeficientes impares, los polinomios de Legendre impares, ¿ya? Son antilineales, ¿no es cierto? Antisimétricos, más bien dicho, ¿no? Entonces los polinomios de Legendre, los coeficientes impares de esta serie, ya y todo esto, ¿no? Por ejemplo, aquí nos va a quedar, por ejemplo, justamente, este va a ser el 1, este va a ser 3, no sé, y así, todo el potencial que yo voy a sacar de aquí va a ser una serie de coeficientes impares, ¿no? Es una serie infinita, es del 7 y así, va a quedar entonces todo el, toda la serie y armar el potencial de esta. ¿Claro? Profe, ¿cómo es el cambio de variable ahí para los límites de integración en la diapositiva anterior? No, ahí Sí, sí, porque eh, bueno, pues, ahí se puede aplicar bueno, aquí simplemente, ¿no? Por ejemplo, para pasar de aquí a simplemente Z, formando. Entonces, todo este Z sea X, 2 de aquí, 0 que es 1, ¿ya? Todos estos de aquí, ¿cierto? De acá se invierten y igualmente salen entre 1, al que debe cuando igual, sí, y este pi invierte como Legendre. ya, profe, ya me quedó claro. Sí, bueno, y de ahí para integrar esto se puede utilizar algunas condiciones series, ¿no? Igualdades de los polinomios de Legendre, una serie de igualdades, claro. Y ahí no sé si les dejé, pero tengo que revisar eso, pero básicamente ahí ustedes, por ejemplo, ya podrían resolver potencial, digamos, de estas esferas, dos semiesferas, ¿no? Norte de acá, ¿no? Si está conectado más B sub 0, el hemisferio sur a menos B sub 0, y otra esfera exterior de un radio más grande, justamente, ¿no? Al revés, y ahí podrían calcular el campo eléctrico y el potencial en cualquier zona, ¿no? Este problema sigue teniendo simetría alrededor del eje, ¿no? Como el local eléctrico giro alrededor del eje. ¿Ya? Vamos a ver este. Vamos a ver este problema.
En este problema, por ejemplo, tienen ustedes un cascarón esférico con carga uniforme, ¿ya? Dada por esta igualdad, ¿no? Carga total de la esfera sobre 4 pi al cuadrado, pero un agujero alfa. ¿Sí? Lo que nos piden demostrar es que el potencial, el interior, la forma, ya tienes. Entonces trabajemos. ¿Por dónde deberíamos empezar? Ver si la esfera tiene simetría en algún eje. ¿Ya? ¿Y tiene simetría en algún eje? Sí, en el eje vertical, si tomamos este eje como Z, tiene simetría respecto a Z. Ah, gracias. Muchas gracias. Sí, ¿no es cierto? Entonces tiene simetría alrededor de este eje. Yo podría tomar este eje, ¿no? Es Z, entonces este de aquí va a ser mi Z, ejemplo, y entonces ese eje Z simetría. Y entonces el problema es por del eje. ¿Claro? Y entonces tiene simetría y por lo tanto yo puedo expresar el potencial simplemente una serie, ¿sí? De los polinomios de Legendre, ya, debido a la simetría alrededor del eje. Y entonces, ¿qué más diría? Supongamos que yo voy a calcular el potencial adentro. En ese caso eliminaríamos el coeficiente b porque si no diverge. Ya, ¿no? Entonces, justamente, el coeficiente B diverge porque cuando en esta zona interior el punto cero, ¿cierto? El origen, el radio cero, parte de esta zona y por lo tanto en R igual a cero diverge para que no diverja, ¿no es cierto? Más bien, y no todos los coeficientes de sub L para que no diverja y el potencial dentro me va a quedar así. Ya, aquí tengo una condición de frontera dada que es sigma. Esta es la condición de frontera que yo conozco. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos, ¿verdad? Habíamos visto que existen dos condiciones de frontera. Sí, o yo conozco el potencial, las condiciones de Dirichlet, o conozco la derivada del potencial, donde la derivada del potencial en la frontera, ¿no es cierto? Es decir, es la derivada direccional normal a la frontera, quiere decir que yo conozco la carga, básicamente. Porque la derivada del potencial lo que me da es el campo normal a la frontera. Y las condiciones de frontera del campo interior y el exterior lo que me dan es la carga. Entonces, básicamente aquí es la carga. Estas son condiciones de Newman. Entonces, dependiendo, ¿no? Si yo tengo el potencial o la carga, tengo diferentes condiciones de frontera del problema. En este problema yo tengo condición de frontera que es la carga. ¿Sí? No es el potencial como el exterior. Yo tengo condición de frontera la carga y esa es la que voy a aplicar. ¿Qué necesitaría yo obligatoriamente para llegar a expresar el potencial? O puesto de otra manera, ¿puedo determinar los coeficientes A sub L solamente como función del potencial interno? ¿Puedo determinar esto de A sub L? Lo hice acá, ¿no es cierto? Aquí, este problema tenía dato del potencial, ¿sí? No necesité resolver este potencial externo para calcular A sub L, porque yo tenía datos del potencial, apliqué al potencial, calculé todos los A sub L. Ya, nunca necesité calcular el potencial externo. Y dijimos, ¿no? Para calcular la carga yo necesito campo interno y externo porque es la condición. Entonces, si vamos acá, ahora yo tengo una condición de frontera que es el dato, ¿no es cierto? Esta de carga que me debe servir para calcular los coeficientes A.
Pues la pregunta es, ¿puedo calcular A solamente con el potencial interno? ¿Qué, Jaime? La verdad es que estoy un poco perdido todavía. Acerca de cómo obtengo los coeficientes de Abswell. ¿Qué condición era con La densidad de carga. A? ¿Cuál es la regla? Que la densidad de carga es constante. No, bueno, Perdón, es esa es la uniforme. condición ahora que nos está dando el problema. ¿Cuál es la Ujú. era general de ecuaciones de Maxwell? Am, que la densidad de carga sería E sub 0, perdón, epsilon sub 0 multiplicado por ¿cómo se llama esto? La, eh, perdón, el campo en la parte exterior más el campo en la parte interior. Ya, bueno, entonces la densidad de carga, ¿no es cierto? Depende de la componente normal del campo interior y la componente normal del campo exterior, restados, sumados, como sea, pero bueno, usted sabe la ecuación. Ujú. Lo importante aquí es Sí. que depende del de la componente normal del campo interior y de la componente normal del campo exterior. Por lo Ujú. tanto, usted puede calcular A solamente con el potencial interior. No, me tocaría tener también el potencial exterior. Ya, ¿no es cierto? Necesito el potencial exterior porque la condición de frontera establece esto, ¿no? La densidad de carga en la frontera necesita del campo interior normal y del campo exterior normal. Por lo tanto, yo necesito los dos campos para igualar a la condición de frontera. Entonces, ¿no? Una condición de frontera, estas, la cual conozco el potencial, yo puedo calcular el campo eléctrico y el potencial en una zona solamente conociendo estas condiciones de frontera. No necesitaría más, ¿no? Como el problema anterior, ¿ya? Como aquí son condiciones que ya viene dada el potencial, yo no necesito calcular el potencial afuera para calcular el potencial adentro. Pero si la condición de frontera me exige una carga, yo sí necesito las dos, dentro y fuera, porque la carga, la frontera se relaciona con el campo ambos lados, ¿no? Tanto el interior como el exterior. Sí, entonces aquí, ¿no es cierto? Yo necesito calcular el campo fuera y entonces el campo fuera viene dado por esto, ¿no? Ahora, en cambio, estos términos divergen, a su vez le diverge porque R infinito es parte de la zona exterior, ¿ya? Y entonces este es el único término. A ver. Sí. Y ahora sí, ¿qué condición? Tengo dos condiciones de frontera realmente. La una va a ser esta. La una es que la carga tiene que ser igual a esto en esta frontera. ¿Cuál es la otra condición de frontera? El hueco que tiene en el polo norte. Ya, bueno, esa es parte, sí, pero esa es parte de esta de aquí, ¿no? Esa simplemente lo que me dice es que el polo norte, la carga es cero y a partir de cierto ángulo para abajo, la carga es constante y sigma. Sí, pero es parte de toda esta frontera. Hay otra, que siempre se da. ¿Cuál es la otra? Potencial es constante. Ah, potencial es constante, ¿no? Potencial adentro, en la frontera, es igual al potencial afuera. Y esto, de hecho, es para cualquier teta, ¿no? Esto de aquí es
eh, esto de aquí, ¿no es cierto? Es para todo el ángulo teta, ¿no es cierto? El elemento de su rango. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Voy a igualar estas dos. ¿Sí? Voy a igualar esta sumatoria a esta sumatoria. ¿Por qué del igualar estas sumatorias debe salir esto? ¿Por qué igualo los términos de aquí con los términos de acá? ¿Por qué igualo cada término con cada término de los potenciales? Porque realmente yo estoy igualando las sumatorias, no estoy igualando términos. Esta sumatoria es igual a esta sumatoria. Porque la igualdad de estas sumatorias significa a esto. Porque tenemos el mismo polinomio de Legendre y si desarrollamos la serie va a ser una igualdad 1 a 1. Ya, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Por por lo que nos mencionó de la ortogonalidad. La ortogonalidad. Exacto. Igualo igualo ese, ¿no? Al otro. Por la ortogonalidad, ¿no es cierto? Puedo, por la ortogonalidad, ¿no es cierto? Igualando estos dos de aquí, yo puedo llegar a otra igualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque como son ortogonales, debo igualar cada término al otro término. La ortogonalidad, ¿ya? Yo voy a llegar acá, ¿no? Son ortogonales. Entonces, cada término asociado al P sub L, voy a asociarle a el mismo término, ¿no? Lo mismo acá, ¿no es cierto? Digamos, tengo dos identidades, dos binomios, ¿no? ¿Cuáles? Cada uno de estos coeficientes de aquí, para el coeficiente respecto. ¿Sí? Y ese aquí, por ejemplo, aquí dx cubo, realmente acá no tengo d, llego a la conclusión, ¿no es cierto? Sí, por igual término. Por término es la única forma que son iguales, ¿no? La ortogonalidad. Lo mismo acá, ¿no? Entonces, esta serie de aquí es igual a esta serie de acá para que los dos iguales término por la ortogonalidad. Entonces, realmente lo que hice aquí es multiplicar por un P sub L', integrar, para que son ortogonales, se simplifica y me queda que este A sub L por E a la L, ¿sí? Es igual a por... ¿Está claro? ¿Hay preguntas? Bueno, y entonces esta es la una condición, ¿no es cierto? La otra condición, ahí sí sale naturalmente la condición de frontera, ¿no es cierto? Uno normal a la frontera, más el campo 2 normal a la frontera, es igual a esto. Entonces, este sería una derivada, esta es la otra derivada, ¿no es cierto? Recuerden que la componente normal, ¿sí? Aquí al ladito, ¿no? Normal es la radial, ¿ah? Es decir, que uno o el radio, E punto radio, nos va a dar la componente radial. La componente radial no es nada. Ya, eso es lo que me va a dar la componente. Y entonces, la componente radial, ah, es la componente radial. Y entonces la componente radial, ¿no es cierto? Esta, desde derivo cada potencial con respecto al radio, le evalúo en R y me va a dar esta. Igual a esta, ¿sí? ¿Cómo hago para calcular los A sub L y los B sub L? ¿Sí? Tengo ya, ¿no? Tengo ya una relación entre A sub L y B sub L. Puedo reemplazar esta ecuación acá, ¿no es cierto?
solo como A o B. ¿Qué hago para calcular A o B? Utilizo esta. Sí. Perdón, estaba con el micro apagado. ¿Qué hago? Para calcular esa condición, ¿Qué hago con estos datos? Hago antes. utilizamos utilizamos la ortogonalidad, la condición de la ortogonalidad. ¿Cómo lo utiliza? ¿Qué haría usted? Mm, ¿Cómo es la le condición? apli- la condición de ortogonalidad involucra una integral, entonces tendría que ver cómo introduzco esa integral ahí. Mm, Podríamos tratar de desarrollar un término de la serie de la izquierda y todo agrupar en una serie total y ahí aplicar la ortogonalidad. Ok, ¿no? Entonces reemplaza, por ejemplo, es igual a L, ¿no es cierto? La sub L por L a la L, 2L más 1, etcétera. Y reemplaza S, tiene una sola serie, y de ahí, Multiplicamos ambos lados por P sub L' y por el seno de teta e integramos. no, entonces multiplicamos por lados, ¿no? Multiplicamos, ¿no es cierto? Bueno, reemplazo el P sub L por A sub L, por historia, ¿no es cierto? Multiplico por P sub L prima lo teta, e integro, y toda esta sumatoria desaparece y el único término que me queda es el L prima o el L, ¿no? Va a simplificar. ¿Sí? Entonces, toda esta sumatoria de aquí, ¿sí? Desaparece. ¿Ya? Me va a quedar solamente a la L, todo esto va a quedar una sola cosa, ya podría eliminar, ¿no es cierto? Y calcular el A sub L prima, porque solamente un término me va. Y por el otro lado, de aquí, ¿no es cierto? Integro, ¿ya? Y integro, ¿no? Entonces, la una integral vale 0, y la integral, ¿no es cierto? Acá, 0 a alfa, la integral de 0, vale 0. La otra integral que me queda es la integral de alfa a pi, vale sigma, ¿no? Todo lo que... Sí, y entonces esta integral es la de acá, que no es nada más que la de carga, ¿no es cierto? Multiplicado por el polinomio seno de teta integrado y dividido por epsilon cero, ¿no? Sí, y entonces aquí está la condición de ortogonalidad. Y ahora sí ya necesito solamente integrar esta cosa. Sí, solamente necesito integrar esta cosa. Y ahí vamos a utilizar, sí, vamos a utilizar, ¿no? Ya puedo demostrar, ¿no? Que a sub L depende de acá, ¿no? Entonces, vamos a utilizar para integrar vamos a utilizar una unidad. Entonces, entre las varias identidades de los polinomios de Legendre, aquí está, ¿no? La P sub L, el polinomio de Legendre Lésimo de X, y recuerden, ¿no? Aquí hay un cambio de variable explícito que X es igual al coseno de teta, y este de aquí
X. ¿Ya? Y entonces, ¿no? De esta identidad, podemos reemplazar esta identidad acá. ¿Sí? De manera, ¿no? Que como estas de aquí son las derivadas, cuando reemplace P sub L, ¿no es cierto?, por esta identidad e integre la integral de una derivada, no es nada inversa, y esto me va a quedar el P sub L más 1 evaluado en estos límites, ¿cierto? P evaluado en el de pi, menos P sub L evaluado en el de alfa, ¿ya? Y lo mismo para la otra integral de acá, y me van a quedar estos dos P sub, ¿ya? Y de ahí, ¿no es cierto?, el A sub L reemplazando el tema que es esta cosa de aquí, agrupando los términos, a llegar a esto. Y llegué entonces a la ecuación que me pide. Este es el potencial interior. Y te resulta, ¿no? El potencial interior es tal como dice, dependiente del punto de Legendre L más evaluado en el seno de la alfa, ¿sí? El polinomio evaluado en el de alfa, ¿sí? Y aquí hay que notar un detalle, ¿no? Cuando yo derivo para calcular el campo, naturalmente que esta derivada de aquí, ¿sí? Recuerden, ¿no? Acá. Esta derivada de aquí tiene la L. Este coeficiente tiene, ¿no? Tiene un A sub 0, R, este es el potencial. Cuando calculo el campo normal, el campo radial, la derivada del potencial radio, ¿sí? El coeficiente A sub 0 aparece y me queda, ¿no? A sub 1, ¿ya? 2A sub 2, R y así, ¿no es cierto? Los demás, ¿ya? Entonces, este coeficiente A sub 0 desaparece porque obviamente A sub 0 por R a la 0 es una constante que al darle con respecto al radio desaparece. El primer término es de la sub 1. Entonces, esta sumatoria de aquí no solamente va desde L igual a 1 y esta serie es válida desde L igual a 1. Porque no existe el polinomio de Legendre menos 1, ¿no es cierto? Este polinomio. No polinomio de Legendre 0, ¿no? Ya, es el mínimo. Entonces, se quiere incluir el polinomio 0, esta ecuación hay que definir, ¿no? Hay cosa aquí, lo que proponen en el libro, que hay una definición, ¿no? Aquí está el igual a 0, pero está definido el polinomio de menos 1, una manera para corregir. ¿Está claro? Fuera del polinomio 0, que digamos no me interesa, todos los demás son términos dados, ¿no? Ecuación y por eso la de acá, ¿no? Sí. Jackson, sí, le define menos forma, ¿no? ¿Ya? Preguntas de esto. Profe, esa propiedad de ahí del polinomio de Legendre es la derivada de P de L más 1. Claro, estas derivadas. Por eso paso acá. La integral de una derivada se elimina y me queda simple. ¿No es cierto? Caso y la integral y la derivada evaluada. Ya, profe. Gracias. Ok, entonces con esto, por ejemplo, ya se podría, ¿no es cierto? Se podría, eh, obviamente, calcular ya todo lo demás, ¿no? Ya tengo la serie, ya puedo calcular el campo eléctrico, por ejemplo, en origen, ¿no es cierto? Ya puedo calcular el potencial afuera. Sí, ya puedo esta de aquí. Por ejemplo, ¿qué pasaría cuando alfa es muy pequeño? Es decir, cuando alfa tiende a 0 y esto tiende a ser una esfera cargada. ¿Qué debería pasar en esta serie cuando alfa sea muy pequeñito, tiende a ser 0?
debería ser proporcional a uno sobre el radio, ¿no? O sea, el potencial de una eh, esfera fuera digamos, del radio del suelo. Ya, fuera debería ser proporcional uno al radio. Y dentro, Debería ser constante, igual al potencial en la frontera. ya, ¿no es cierto? Y debería ser constante, ¿no? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, aquí creo que vale la pena. Sí, ¿no es cierto? Digo, por ejemplo, voy a hacer, ¿no es cierto? El P sub 0. ¿Sí? 2. A ver, vamos a ver, ¿no? Se me puede estar viendo. Vamos a graficar, ¿ya? ¿Sí? Si me fijo, por ejemplo, el P sub 0, ¿no es cierto? Digo, el P sub 0 de X es una función par. ¿Sí? Lo mismo para el P sub 2. ¿Ya? Y esto, ¿no es cierto?, nos va a dar ciertas funciones, por ejemplo, ¿no? Digo, el P sub 0, 1, ¿ya? Vale 1, ¿sí? Es lo mismo que el P sub. Pero lo mismo voy a ver, por ejemplo, para el 2. P sub 2 en 1, ¿ya? Si ustedes evalúan el P sub 2 en 1, eso vale 1. Es una función par, ¿no es cierto? Sí. Si hacemos, por ejemplo, para los impares, voy a tener esto, ¿no es cierto? P sub 1 X es una función par. ¿Ya encontraron el P sub 3, alguien? Sí, profe, es 5 por x al cubo menos 3x, todo eso dividido para 2. Ya, ¿no? Entonces, esta, ¿no? Entonces, ustedes se fijan, el P sub 3 es una función par, ¿no es cierto? Sí. Y si evaluamos, por ejemplo, digo, ¿no es cierto? El P sub 1 en 1, ¿sí? Es obviamente 1 y es igual a menos 1, ¿no? ¿Sí? Perdón, igual a la, ¿sí? Y por otro lado, ¿no es cierto? El P sub 3, 1, sigue siendo 1, igual obviamente. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Fíjense, ¿sí? En 1, ¿no es cierto? ¿Sí? En 1, cualquier polinomio vale 1. Es decir, si yo haría una gráfica de los diferentes polinomios, ¿no es cierto? O los polinomios de L y X, 1, ¿sí? Todos los polinomios de Legendre terminan, todos, ¿no? No importa cómo sean, ¿no es cierto? En cambio, si aquí yo pongo algunos polinomios terminan acá, acá terminan todos los impares, acá terminan todos los pares, acá terminan todos los. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tener el 1, el polinomio 2, ¿ya? Y el polinomio 3. Así yo voy a tener. Dependiendo de
¿Vamos? Entonces hay justamente esta condición general, ¿no es cierto? Hay varias identidades importantes de los Legendre y esta es una de ellas, la que está. Sí. Entonces, ¿no? Cuando nosotros hacemos estos polinomios y evaluamos este polinomio cuando de alfa vale cero, es decir, cuando alfa vale cero me va a quedar, ¿no? Polinomio Lésimo alfa cero, ¿ya? El polinomio es 1. Eso quiere decir que todos estos de aquí valen 1, sin importar cuánto valgan. 1, este vale 1 y la resta va a ser 0. Entonces, todos los polinomios de Legendre sí, se van a hacer 0 de esta serie. Excepto que el que me faltaría, ¿no? Es el polinomio de Legendre cuando L sea igual a 0. Entonces, aquí esta constante va a tener un valor, ¿ya? Y esta constante, ¿cuál valor debe tener? Debe tener el valor que tenga esta cosa, ¿no? El potencial aquí adentro era justo, ¿ya? Que va a ser la constante que me falta definir, ¿sí? Que corresponde al polinomio 0. ¿Ok? ¿Qué va a pasar por otro lado cuando alfa sea muy grande? Pongamos, ¿ya? Este hueco, ¿no es cierto? Es tan grande, solo me queda un pequeño cascarón acá abajo. Digamos que tengo un agujero tan grande, por ejemplo, me quedo así. Lo único que me queda, ¿no es cierto? Alfa, todo este. ¿Qué va a pasar si yo me quedé con esto? ¿Qué dicen? ¿Qué debería tener yo? Sería más o menos un disco cargado. Ah, ¿no es cierto? Parecido al de un disco cargado, más o menos. Y eso ustedes pueden probarlo. Historia, ¿verdad? Podrían, por ejemplo, comprobarlo potencial en el eje. Dar tanto del disco, cuando alfa, tanto, es decir, pues, de hacer, por ejemplo, todo esto es grados, ¿no es cierto? Alfa es a grados de manera casi un disco. Alfa sea muy grande, claro. Profe, una pregunta. Con respecto a, digamos, el potencial del disco, en este caso, podríamos aplicar igualmente, digamos, la ecuación de Laplace, pero digamos, en este caso en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? No, de hecho pueden aplicar con las. Sí, ustedes podrían el disco, ¿no? Yo voy a coger, ¿ah? Voy a decir, por la frontera. Entonces digo, esta frontera esférica imaginaria, ¿no es cierto? Tengo puntos, tengo puntos, ¿no es cierto? Aquí en
la frontera imaginaria, esta R, entonces digo, pues R menor que R, potencial, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces yo podría calcular las dos series potencial en punto fuera. Para cualquier punto aquí adentro va a ser y para afuera va a ser este. ¿Cuál es la diferencia, no? Que yo tengo aquí, por ejemplo, un dato que aquí vale sigma. Entonces, este plano de aquí, ¿no? Son los planos sigma en los cuales el teta vale pi medios, R vale, eh, R está, ¿no? ¿Sí? R, este es el plano donde, este plano en estas condiciones, donde existe la densidad de carga uniforme. ¿Ya? Y esa va a ser mi frontera. Entonces, ustedes van a aplicar estas cosas, ¿no es cierto? De este plano, por ejemplo, para aplicar la condición de frontera, ustedes obviamente van a tener campo superior, ¿no es cierto? Campo inferior, ¿ah? Y la diferencia de estos dos es esta. Pero pueden resolver igual con. ¿Está claro? O por ejemplo, ¿no? Digamos, ustedes dicen que es de tener la de carga, digo, una superficie esférica cargada a un potencial cero. Es más fácil, ¿no? Pero ya hay este plano, no sé, para el ángulo de medios, entonces evaluar este polinomio medios que vale cero, ahí puede fijar, ¿no? ¿Está claro? Sí, listo, profe. Gracias. Así puede hacerlo, ¿no? Está fijado, así usted campo. De hecho, ahí se puede calcular el campo exacto, ¿no? Fijado en serie de polinomios. Todo esto aprovechando la simetría. Problema acá. Sí, al respecto. También, obviamente, en el caso particular, ¿no es cierto? Este problema tiene, en vez de esférica, yo podría decir dentro del cilindro, puntos fuera del cilindro, las coordenadas cilíndricas que tiene este, y en vez de expresarlo como polinomios de Legendre o armónicos esféricos, de Bessel. Ya, también. ¿Sí? ¿Preguntas? Listo, profe. Bueno, entonces, vamos a irnos ahora a último problema que tenemos para ahora. Problema el cual ya no tiene simetría axial, ya no tiene simetría alrededor del eje. Entonces, el problema vamos a empezar por este. Supongamos que yo tengo una esfera dividida en dos partes, ¿sí? En dos hemisferios, ¿no? Solamente hay el plano que corta aquí. Ya, solo hay un plano, ¿no? Entonces, el de la izquierda, la mitad de la esfera izquierda está conectada al menos B, la mitad de la esfera derecha está conectada más B. ¿Sí? Si fuera este problema de resolver, ¿qué harían para hacerle más fácil? ¿Qué harían? Tomar como simetría el eje Y. Ya, exacto, ¿no? En vez de poner este Y, podemos decir este eje Z y utilizar armónico, Legendre. Legendre, aprovechando este eje de aquí, ¿cierto? Le puedo llamar el eje Z, todo le vuelta 90 grados y vuelvo a problema anterior, ¿ya?
Pero quiero resolverlo así, ¿ya? Quiero resolverlo con el eje Z aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo el eje Z allí y utilizo unidades de esfera? ¿Qué pasó con la simetría? Se desplaza ahora para el ángulo θ. Ya, vamos a ver. El potencial depende de el ángulo θ. Por ejemplo, digo, ¿no? Cojo un punto, cojo una línea, voy a escoger este punto, ¿ya? Este punto de aquí, ¿ya? Sí, y entonces ese punto de allí, ¿no es cierto? Tiene cierto θ, ¿ya? Y obviamente cierto ángulo. Entonces, y obviamente una cierta distancia. Entonces, el potencial varía con el radio, es decir, me alejo o me acerco, la distribución de carga o la distancia cambia. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que yo veo? Veo que naturalmente sí, ¿cierto? Aquí veo una esfera grandota porque está cerca, aquí veo una esfera que estoy realmente que de distancia. Ya, porque, ¿no es cierto? Veo esferas de diferente tamaño. ¿Qué pasa cuando modifico el ángulo θ? Cerca del θ, ¿qué veo de la distribución de carga o de potencial? ¿Cambia? Sí, Estoy aquí arriba, veo, ¿no es cierto? La mitad izquierda al potencial menos, la bajo acá, al Y, yo bien cerca un potencial más y al otro lado bien lejos. ¿Qué pasa con el ángulo phi? ¿Qué pasa si estoy aquí, por ejemplo? Acá. ¿Cambia el potencial que veo? sí, ¿Qué, qué veo yo ya? Aquí veo, ¿no es cierto? Eje X, veo la carga negativa a la izquierda, la carga derecha. Acá veo la carga positiva frente, la carga atrás. Veo obviamente era de otra, era, carga está dispuesta de diferente. Entonces el potencial naturalmente va a depender del radio, va a depender de θ y va a depender veo desde la misma esfera, pero la veo. Y entonces el potencial depende de R, de θ y de phi, y por lo tanto tengo que utilizar los armónicos esféricos, ya no puedo entender la simetría cuando el está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿no? Voy a calcular el potencial adentro. Como esta es una frontera cuyos potenciales están dados, para calcular los coeficientes A y B dentro, necesito calcular el potencial adentro y afuera. ¿Qué dicen? De Dirichlet. Necesito calcular el potencial adentro y afuera para determinar. ¿Qué dice Francisco? um, yo diría que, yo diría que sí. Nuevamente, ¿qué dice lo Chuta. básico? ¿Qué dice las condiciones de frontera? Que la normal del campo interior y más la normal del campo exterior es igual a la carga, la distribución de carga superficial, Ya, ya. Esa es la pero condición de Newman, ¿no es cierto? Esas son ujú, cuando la carga. En este caso, sería el potencial en toda la frontera.
Entonces, ¿no? El potencial en toda la frontera, usted no necesita el potencial afuera para calcular el adentro. ¿Sí? Porque usted conoce toda la frontera. Entonces, con esta frontera de aquí, los potenciales dados, la región interna y la región externa son independientes, están completamente. Esto quiere decir, yo puedo poner una carga puntual aquí, ¿ah? Otra carga puntual acá, ¿no es cierto? Otra por acá. ¿Sí? Yo puedo poner lo que sea de cargas afuera que adentro va a afectar, porque estos potenciales frontera están determinados completamente. Las cargas afuera, ¿sí? Adentro no voy a notar que puse o quité estas. ¿Sí? ¿Está claro eso? Porque esta frontera, ¿no es cierto? Ya tiene una de frontera que se ven inalteradas con lo que hacia afuera. En ese sentido, si ahí se entiende, ya la afuera y el potencial adentro son completamente las condiciones como fuera la carga la que estuviese como frontera, el poner cargas aquí afuera sí afectan. Sí, dos condiciones completamente diferentes. Entonces, Profe, en este caso, tener potenciales de frontera, ¿no es cierto?, me separan completamente el de adentro del potencial. Van a seguir siendo continuos, pero son completamente diferentes. profe, y si es, sí, sí, yo le iba a preguntar, profe, y si es, digamos que en este, donde está el potencial verde, en vez de tener potencial tenemos una distribución de carga superficial y tenemos el potencial café aquí, o sea, mezclado los dos. Claro, bueno, ahí tendríamos condiciones dadas, ¿no? Los problemas son obviamente más complicados y las digamos coherentes, ¿no? Porque a veces si no están bien seteadas, esas condiciones pueden existir. Pero si tendríamos condiciones, obviamente hay que plantear también fuera, ¿no? Porque parte, digamos, de aquí, el potencial, sino carga, entonces ahí sí debo plantear también el potencial de afuera para clientes, ¿no? Carga aquí, ¿no? Y el potencial hace que Ya, profe. sí, claro, es decir, ¿no es cierto? Cuando esto de aquí, el potencial quiere conecto esto a y cuando pongo una carga aquí, ¿me oyen? Sí, profe, ahora sí. Bueno, entonces, ¿no? Cuando yo tengo, ¿no es cierto? Definidos los potenciales, quiere decir que estos de aquí yo les conecto una fuente. ¿Ya? Eso quiere decir, ¿no es cierto? Yo pongo una carga externa aquí, ¿sí? Por aquí, por las fuentes, van a subir y bajar cargas que se van a reacomodar, ¿sí? Para mantener el potencial menos B. ¿Sí? Y entonces, cuando suben y bajan cargas, se mantiene el potencial menos B y adentro ni se entera que acá fuera una. Esto es lo que sucede cuando están conectadas a un potencial. Sí, entonces las cargas se redistribuyen, ¿no es cierto? Debido a que yo tengo fuentes y las fuentes son subpuntos de carga. Entonces se redistribuyen las cargas y mantienen el potencial. ¿Ya? Y entonces las dos zonas internas y externas están independientes, ¿no? Esto es lo que sucede, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, no, si volvemos a esto, entonces yo puedo, por ejemplo, puedo calcular, ¿no? El
potencial adentro, ¿ya? Adentro obviamente es divergente, esto es cero, y entonces ya puedo decir, ¿no es cierto? Vale más B en esta zona de aquí, que son todos los ángulos phi entre 0 y pi, ¿ya? Vale menos B en esta zona de acá, que son todos los ángulos phi y 2pi, ya que es el derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? ¿Ya? Y entonces ya puedo utilizar mis condiciones de ortogonalidad y aplicar, ¿no es cierto? Aplicar aquí por el complemento. Entonces, si me fijo en mis, ¿no es cierto? Mi parte teórica, ¿ya? La condición de ortogonalidad aquí es esta. Condición de ortogonalidad, ¿no es cierto? Al armónico esférico tengo que multiplicarle por un conjugado de otro armónico esférico, ¿no? S. Sí, integrar en todo el ángulo sólido, ¿no? Diferencial de ángulo sólido, que es teta de phi. Y estos dos de aquí, sí, van a ser ortogonales, ¿no? Eso quiere decir que van a ser iguales a cero si R y L son diferentes o S y M también son. Cuando estos dos son iguales, ¿no es cierto? Ambos son iguales y cuando los deltas se cumplen, este es 1. Entonces, definidos como están aquí, ¿sí? Los armónicos esféricos de este coeficiente ya les normaliza. ¿Sí? Esta ecuación vale para m positivos y este es para los polinomios de ¿no? Y entonces, ¿no es cierto? Yo ya tengo mi condición de ortogonalidad, pues multiplico, ¿no? Por un YLM' complejo conjugado, integro en el ángulo sólido y eso multiplico a la izquierda y a la derecha. Ya sabiendo que más B vale en esta zona, ¿no es cierto? Para entre 0 y pi, ¿ya? Menos B, ¿cierto? Vale en esta zona 2pi. 2 integros a la derecha y esto de aquí es un delta de Dirac, 2 deltas de Dirac, 2 deltas dicho, ¿no es cierto? Y entonces esta de aquí, ¿verdad? Se hace, todas estas sumatorias, todos desaparecen, excepto cuando L es igual a L', M es igual a M', me queda esta, ¿no? ¿Ya? De hecho, aquí. Ya. Y entonces aquí yo ya puedo calcular cuánto valen mis A sub L primas. ¿Sí? Solamente, bueno, obviamente, obviamente despejo y integro, ¿no? ¿Qué es lo que me va a quedar, por ejemplo? Vamos a calcular diferentes, ¿no es cierto? Diferentes LMs. Entonces, si calculo el 0, 0, por ejemplo, ¿no? Si calculo el coeficiente 0, 0, sí, este es, ¿no? Aquí está el coeficiente 0, 0, ¿no? Entonces, está el 0, 0. Ya. Entonces, ¿no? El coeficiente 0, 0 es simplemente 1 a la raíz de 4pi. ¿Ya? Entonces se reemplaza el coeficiente 0, 0 aquí, ¿verdad? En 4pi en ambos términos. Se integra y el coeficiente A sub 0, 0. ¿Qué quiere decir que el coeficiente A sub 0, 0 sea 0? Quiere decir, ¿qué quiere decir? Vamos a analizar esto. Vamos a ver. ¿No? Ustedes debieron haber visto aproximación multipolar. Y entonces, ¿no? Ustedes dicen, tengo un potencial, ¿ya? Que es, por ejemplo, digamos, bueno, la densidad de carga. Y aquí, ya, ¿no? Entonces tengo este, ¿no? Y entonces, en ese de allí, ¿no es cierto? Yo puedo expandir en serie.
Y decir entonces, ¿no? Yo podría decir 1 sobre este módulo, lo voy a expandir en serie, ¿no? Nada más que cuadrado más cuadrado. Dos. Y esto le puedo expandir, obviamente, de primas, ¿no? ¿Ya? Y aquí entonces puedo hacer una serie, digo, ¿no? ¿Qué tal si R es mucho mayor que R'? De manera que esto yo lo puedo serie decir entonces módulo, lo voy a aproximar, ¿no es cierto? Serie. Voy a decir, esta serie va a ser 1 menos más R', R por el. Esa es una aproximación en primer orden, ¿no? Residuo de. Ya, y entonces, ¿no? Puedo hacer esto, ¿sí? ¿Qué pasa si reemplazo eso acá? Digo ahora, el potencial, o por ejemplo, ya quedémonos en primer orden, digo esto también hago cero. Me queda el potencial es entonces, ¿no es cierto? La constante eléctrica, la integral de la carga en R', y en vez del denominador le aproximo solo por R. Ya, integro en R'. ¿Sí? Esto de aquí, ¿no? A sobre R, la integral de. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? El potencial parece el de una partícula o de una esfera, entonces es como si estuviéramos muy lejos de la carga, que parece que tuviéramos una carga puntual, digamos. Ya, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que digo, no es cierto? Aquí tengo un cuerpo con una densidad de carga en R'. Estoy escogiendo un punto muy lejano, ¿no es cierto? Tal que R sea muchísimo mayor que R'. Y donde R' es cualquier punto del cuerpo cargado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo aquí ya? Entonces, como R es mucho mayor que R', esta distancia prácticamente solamente es R, ¿sí? Saco de factor común porque no depende de la integral y esto me queda solamente, ¿no es cierto? La carga total sobre la distancia, ¿sí? Y esto se llama la aproximación monopolar. ¿No es cierto? Si cogería este término también, es decir, si cojo este segundo término, cojo este segundo término, esto me va a dar la polar eléctrica. ¿Sí? Y entonces cada uno de estos términos es una aproximación y esto se llama la aproximación multipolar. Entonces, ¿no? Cuando estoy escogiendo esto de aquí, cuando hago esta aproximación, ¿cierto? El término L0, M0, ¿sí? Tiene un solo término, ¿no es cierto? Que correspondería al Y00, ¿sí? Y esto es lo que corresponde al monopolo eléctrico, ¿sí? El L igual a 1, ¿ah? El L igual a 1 tiene tres términos, ¿no? 0, 1, 1, ¿ya? Y tres términos es justamente lo que tiene tres términos de vector, y esta es la próxima polar eléctrica, ¿ya? Lo mismo, ¿no es cierto? Para el L igual a 2, esto va a tener cinco términos, ¿ya? 2, 2, ¿no es cierto? Hasta el. Y estos cinco términos corresponden a lo que es un cuadrupolo. Ya, todo eso se supone que ustedes vieron anterior. Y entonces, ¿no es cierto? Lo que me dice aquí es que este término no tiene aproximación polar. Es decir, este de aquí
no tiene una aproximación monopolar. Es decir, no hay una carga eléctrica neta. Sí, y es lógico, ¿no es cierto? Porque si este está al potencial más B y este está al potencial menos B, la carga neta debe ser cero. Sí, pero, ¿no es cierto? Cuando hago el cálculo, por ejemplo, pues, es 1, el cálculo igual a 1, ¿no es cierto? Me queda, por ejemplo, 1, ya me queda así, ¿cierto? 1, 0, ¿sí? Bueno, simplemente, ¿no? Reemplazando los armónicos numéricos, 1, 1, ¿no es? La respectiva, ¿no es cierto? Dando, ¿no? Queda el 1 es esto, usted revisarle el 1, 0 se anula, ¿ya? El 1 menos 1 me queda así, de hecho idéntico al 1. Aquí me quedan términos iguales y diferentes, y esto me dice que el término dipolar existe, lo cual es lógico, ¿no es cierto? Porque aquí realmente va a haber un dipolo. Sí, realmente va a haber un dipolo, ¿no es cierto? Sí. Eso, ¿ya? Eso cuando tengo dos cascarones. Sí, eso simplemente cuando tengo dos cascarones, ¿no? El problema aquí, ¿ya? Es resolver un problema general. Es decir, tengo n planos. Tengo n planos, por ejemplo, aquí digo, voy a tener tres planos, ¿no? Voy a tener 1, 2 y 3 planos distribuidos uniformemente alrededor del eje Z. El eje Z es el que va hacia afuera, rojo. Y entonces, ¿no? Aquí digo, voy a conectarle alternadamente, ¿sí? Digo más, menos, más, menos, más, menos, ¿no? Y voy a calcular el potencial de esta cosa. Genérico, ¿no? Para cualquier número de planos. Por ejemplo, de gráfico de acá tendría planos. Y estarían conectadas alternadamente, más, menos, ¿sí? Y este de aquí, bueno, con dos planos, ¿no es cierto? Es con tres planos, ¿ya? Quiero, por ejemplo, si tengo 6 planos o 7 planos, voy a tener muchos más hemisferios, digamos, ¿no? Cortados, ¿ya? Entonces, la idea de todo este problema es calcular de manera general cuál es el potencial dentro cuando tengo una esfera cortada en 5 de planos, ¿sí? Y los potenciales son alternados. ¿Qué notan, por ejemplo, cuando tengo dos planos, cuando tengo tres planos? ¿Qué notan? Cuando tengo dos planos. Cuando tengo un plano incluso. Plano que solo plano. ¿Qué notan? La carga positiva y la negativa están... No, no lo. Ya, positivo o negativo opuestos. Cuando tengo dos, pasa. Es la misma, es la misma, La misma. es, ajá. Opuestos es la misma carga. Tengo tres, por ejemplo. Esta. Ya. ¿Qué me dirá eso? ¿Qué me dirá eso? ¿No es cierto? Eso, cuando resuelvan el problema, me va a decir de las soluciones y los términos que se van anulando. Por ejemplo, digo, voy a calcular el potencial adentro, elimino los términos divergentes, ¿no es cierto? Y el potencial va a ser más B para todos los puntos. Bueno, tengo n planos, entonces n planos, ¿no es cierto? Divide al ángulo pi en n partes, ¿ya? Y entonces voy a tener en los unos, ¿no es cierto? De 0 a pi sobre n, por ejemplo, más phi. Luego de pi sobre n a 2 pi sobre n tengo menos. Luego de 2 a 3, ¿no es cierto? Tengo más. Luego de 3 a 4 tengo menos. Y así se va alternando, ¿no? Hasta que llego a la vuelta. ¿No? Y entonces, con esta condición de frontera y esta condición,
ya es fácil calcular, ¿no es cierto? Digo, el potencial, la sumatoria, ¿no es cierto? Y vale más, menos, los diferentes ángulos aquí aparecen. Ya, y hago la condición de ortonormalización. Esféricos, multiplico por el complejo conjugado en un L', L', integro en todo el ángulo sólido, esto es un delta de Dirac, ¿no es cierto? Y obviamente aquí están las condiciones de Legendre en función de los polinomios de Legendre, los imaginarios y los armónicos esféricos. ¿Sí? Y entonces ahí ustedes pueden resolver si esto es subido, y entonces ahí van a ver, ¿no es cierto?, qué pasa para los diferentes casos. Por ejemplo, este es un ALM ya integrado, ¿no es cierto? Va a quedar así. ¿Sí? Y analizando los signos de estas cosas, ¿no es cierto? Y la paridad de estas cosas, ustedes pueden demostrar cuáles existen y cuáles no existen y llegar a una conclusión. Sí, llegar, por ejemplo, a esta conclusión. Que si n es par y los m pares son diferentes de cero, y n es impar, los m pares son diferentes de cero. Y entonces ustedes pueden llegar a establecer cuáles son diferentes de cero solamente analizando las cualidades, ¿no es cierto?, de los polinomios asociados de Legendre, la paridad de estos polinomios de Legendre y obviamente las sumas y restas que están dando aquí, ¿no? Por favor, ¿no? ¿Ok? Yo les voy a dejar de ver que simplemente estas dos, ¿no? Cuáles, dadas en Z en dos puntos, van a encontrar el potencial electrostático de estas dos cargas puntuales que básicamente es dipolo, pero en función de los armónicos. Y van a desarrollar este problema, ¿no? Ok, nos vemos. Hasta luego, profe.